Vamos a continuar con nuestra serie, El cuidado de Dios. Es el tema número 6 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Encuentro. Vamos a ver ahora el encuentro entre Ruth y Booz. Vamos a ver cómo sucedió y lo que podemos aprender de esto que se escribe aquí. Ruth capítulo 2, verso número 8. Dice ahí: Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Y entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Muchos podrían decir, hermanos, que la primera impresión cuenta mucho. La primera impresión. En esta ocasión ocurre en un campo. O sea, quiero que veas el cuadro que vamos a montar aquí. Estamos en un punto de que es un campo bajo el sol, en la siega, una mujer extranjera, un hombre que era el dueño del campo, era un hombre rico, y no parece como que el lugar adecuado como para conocer a alguien, ¿verdad? O sea, tú dices, voy a trabajar y ahí voy a conocer a alguien. Pues no. Sin embargo, hermanos, aquí Dios está obrando el primer encuentro entre dos personas que ocuparía a Dios para la genealogía del Mesías. Que recuerden que Ruth es un ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a preguntar aquí algo. ¿Qué fue lo que tal vez le causó más curiosidad a Booz, que quiso conocer a Ruth? Daré algunas cosas. Tal vez su carácter trabajador, ¿no? Que la vio que era muy esforzada. Tal vez el cómo una moabita dejó su tierra, eso le sorprendía, tal vez. Tal vez como una mujer joven trabajaba y no buscaba marido. Tal vez como alguien se preocupaba tanto por alguien que no era de su sangre como lo era su suegra. Quiero que como hombres, hermanos, veamos lo que Booz miraba. Booz no era una persona superficial que mirara solo el exterior. Había algo más. Ese es un hombre espiritual. El hombre espiritual no quiere decir que no le atraiga lo exterior de una mujer, pero si eres espiritual te vas a fijar más en lo que ella es, y eso lleva tiempo. Booz, tal vez Ruth sí era atractiva, tal vez sí, y eso le llamó la atención, pero Booz también vio en Ruth cualidades de una gran mujer. Y eso hizo que Booz quisiera conocer a Ruth. Entonces voy a empezar a estudiar allí, voy a empezar a ver el contexto y agarramos la ilación, Ruth 2:6 al 8. Voy a empezar a leer ahí para empezar a retomar la historia. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Según los historiadores, Booz tenía en este momento, según los historiadores,
tenía entre 48 y 52 años, más o menos. Booz tenía esa edad, 48 y 52 años. Ya no era un jovencito, era un hombre maduro, era un hombre pues que ya tenía experiencia. ¿Ok? Booz ya conoce sus antecedentes, sin embargo quería conocer a Ruth. El autor no da detalles, pero suponemos que Booz se le acercó cuando ella estaba ahí parada y se le acercó y le dijo lo que vemos en el verso 8. Booz le brinda protección y le dice que no vaya a otro campo, que se quede en el campo donde Dios la ha traído. Dice ahí el versículo 8, aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas. Es decir, tú ya no eres más alguien pobre que viene aquí de casualidad. No, tú eres alguien aquí que yo conozco y que eres de mi confianza. Eso es lo que está diciendo Booz ahí. O dice, es junto a mis criadas, ya no la trata como una extranjera, ya no es alguien desconocida. Booz le está diciendo que él la conoce y que le brinda la confianza de que esté en su campo. Normalmente, hermanos, las espigadoras tenían permiso para entrar en un campo una vez que los segadores hubiesen terminado su tarea. Es decir, ya están los manojos de cebada, entonces empiezan a recoger los manojos y lo que quede ahí tirado de los manojos, eso ya no se lo podían llevar. O si se les olvidaba un manojo, ya no se lo podían llevar. Eso era para los que después vinieran como las viudas, los huérfanos, los pobres. Pero Ruth ya no iba a entrar ahí. Ruth iba a entrar ahora cuando se hicieran los manojos. O sea que tendría más alimento que el que tendría alguien que es pobre. Entonces, en estos versos, hermanos, vemos cómo Booz ofrece algo. Y eso deben entenderlo bien los varones. Los varones tienen que tener que ofrecer. Esta es la actitud de un hombre que ha madurado en el amor. Y es que busca dar. Busca el bien del otro. Ese es un hombre que ha madurado en el amor. Un hombre que no ha madurado es un hombre egoísta. Que él quiere ganar. Él quiere sacar provecho de algo. Y él no va a hacer algo si no saca un provecho. Ese es un hombre que no ha madurado en el amor. Un hombre que ha madurado en el amor, él busca dar. Pregunta, ¿qué recibía a cambio Booz? Nada. Este es el amor ágape, hermanos. El amor del mundo es yo doy mientras tú me des. Mientras yo reciba algo de ti, yo te voy a dar algo. Pero si tú no me das nada, entonces pues no cuentes conmigo. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es, Él da, no esperando que le devuelvan el mismo valor que Él da. Él lo da porque Dios le ha puesto eso, el dar. Pero es triste hoy, ¿verdad? Hoy los muchachos del siglo XXI buscan ¿qué? Recibir. Me voy a casar con una casada ricachona. Busca recibir. Busca su propia comodidad. Eso no es de un hombre de Dios. El hombre de Dios busca dar. Ahora, hermanos, debemos entender aquí esto, y es que para Ruth esto también era una prueba. Ella podría preguntarse, ¿por qué quiere que no me vaya? ¿Qué se cree este hombre para que me diga que no me vaya? Mira, vamos a ver un ejemplo de esto. Génesis 24:17. ¿Recuerdas esta historia? Génesis 24:17. ¿Recuerdas la historia de Rebeca? ¿Qué dijo el criado? Oh, señor, pues yo no sé cuál mujer voy a escoger, ¿no? Imagínate que tú vas a escoger una esposa para alguien o un esposo.
Pero recuerda que tu hija o tu hijo no tiene tus gustos, ¿no? A lo mejor a ti te gustan chaparritos y a tu hija, pues no, le gustan altos. Entonces, no, mira ese chaparrito y tu hija te dice, no, mamá. ¿No? O tú le dices, mira ese güero, y tu hija no le gustan güeros, le gustan pelirrojos, ¿no? A lo mejor le gustan así. Entonces ella te dice, no, mamá, O sea, ¿te imaginas el gran compromiso que tenía este siervo, ¿no? De encontrar una esposa para su amo. Y él dice, Señor, la mujer que quisiera esto, ¿no? Quisiera esto. Y lo que voy a decir acá es que no es que busquemos una mujer que alimente camellos. Pues no, es obvio que no. Y, bueno, el camello es mi auto. Y entonces, Señor, la que le eche aceite a mi auto, esa. La que le eche la gasolina, ¿no? Está cara, entonces, la que cuando yo llegue a la gasolina y me dice, yo te invito los 20 litros de gasolina, esa es. No. Vamos a ver aquí algo. Génesis 24:17 dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dio también para sus camellos. Dijo, también sacaré para tus camellos, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Mira, tomando este verso como base, es que la mujer virtuosa atrae la atención por su servicio. ¿Qué? Por su servicio. Atrae la atención sobre ella por su servicio. Eso atrajo la atención de este criado de Abraham y atrajo la atención de Booz. ¿Cuál? Su servicio. Y fíjate, Génesis 24:22, seguimos ahí, Génesis 24:22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Mical, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Pero ¿cómo dice? En casa de su madre. ¿Por qué dice así? Porque recuerden que la madre era la tutora de su hija hasta que ella se casara. Y Rebeca, dice, tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaban con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? O sea, no, pues, este hombre trae, ¿con qué, verdad? Entonces, pues, ¿para qué lo dejas afuera, no? Tráetelo, que ya te dio el dinerito, pues ya, échatelo para acá, ¿no? Dice, he preparado para la casa y el lugar para los camellos. Y esto mismo, hermanos, pasó con Ruth. Hermanos, su servicio, su humildad, su carácter de bondad trajo a ella bendición. O sea, vamos, las dos hicieron un servicio, tanto Rebeca como Ruth. Y Ruth recibió el punto de ya no ser más extranjera, sino ser una de las criadas, de las que con libertad podrían entrar al campo. ¿Y qué Rebeca recibió? La bendición de ser la esposa de Isaac. El servicio, hermanos, el servicio. O sea, la mujer virtuosa atrae la atención hacia ella, no por su belleza física, o sea, que la tiene, eso es natural, pero va a atraer más por el servicio que ella hace. Cuando es servicial al hombre espiritual, eso le atrae. ¿Ok? Le atrae el que ame a Dios, le atrae el que busque a Dios, le atrae el que ella busque conocer de Dios. Ruth 2:9. Mira bien el campo, seguimos ahí, que cieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados.
Hay 6 cosas que Booz le dio a Ruth. 6 cosas, las voy a mencionar. Número 1, que no le dijo que tendría protección en su campo. ¿Va? Esa es la primera. Le dijo que tendría protección en su campo. Número 2, ordenó a sus criados que la respetaran. ¿Qué ordenó? Que la respetaran. Número 3, le dio la bienvenida a su mesa. Número 4, la alabó por el comportamiento con su suegra. La alabó. Esa es una parte, hermanos, difícil, en verdad. A veces el hombre somos de pocas palabras y a veces no alabamos cuando la mujer o cuando la esposa hace algo correcto, diciéndole, hiciste bien. O sea, no solamente hay que marcar los errores, también hay que marcar las cosas o las buenas decisiones que ellas toman. Otro punto, número 5, oró por ella. ¿Crees que uno del mundo ore por ti? Sí, pastor, yo lo quiero ver. A ver. Y número 6, la animó a continuar con su trabajo. Esa es otra cosa, hermanos. Tenemos que como hombres animarlas a ellas a que se superen como mujeres. A que estudien, a que conozcan. ¿Ok? Obviamente con sus cuidados, pero tenemos que animarlas a que ellas trabajen en el punto de que conozcan, de que sean mujeres que no se queden en un círculo pequeño, sino que hay más cosas que ellas tienen que estudiar y que tienen que conocer. ¿Ok? Implícitamente, hermanos, Booz ha asumido el papel de guardián de Ruth, pero ese papel o esa protección solamente serviría mientras que permaneciera en el campo. Eso es muy importante, hermanos. Todo esto Booz le dio a Ruth, pero si ella hacía otro campo, se perdía todo. Anota este verso, Romanos 8:12. Romanos 8:12 dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el cuidado de Booz era para Ruth mientras ella estuviese en el campo. Si se iba del campo, el cuidado de Booz desaparecería. Lo mismo pasa con el creyente. El cuidado de Dios está allí mientras o si permanece. ¿Permanece en quién? ¿En la iglesia? No, en Cristo. Si alguien se aleja de Cristo, o sea, puede haber gente que está en la iglesia y está alejada de Cristo. Si alguien que permanece en Cristo, tendrá el cuidado de Dios. Pero si él se aleja de Cristo, entonces vendrá para él tinieblas.
Seguimos ahí, Ruth 2:9, seguimos ahí estudiando ese verso. Ruth 2:9. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Otro rasgo más de la generosidad de Booz. Hermanos, no era cosa fácil proveer agua. Recuerden que en esos lugares de Medio Oriente, una de las cosas más valiosas es el agua. ¿Por qué? Porque no era tan factible encontrarla como ahora. Había que sacarla del pozo y después ¿qué? Transportarla al campo. Entonces, ¿de qué habla eso? Del cuidado espiritual que el hombre debe tener de la mujer. El cuidado espiritual. O sea, una de las cosas que más el hombre debe tener en su vida es beber agua. Jesucristo dijo esto, Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El hombre espiritual, el hombre maduro en Cristo, debe tener una palabra de la palabra de Dios para la mujer. Cuando vas a corregirla, debes decirle, mira, las cosas no son así porque la Biblia dice. Oye, esto que está pasando, la Biblia dice esto. Eso es el agua, porque el agua es la palabra de Dios. El hombre espiritual, como Booz, tiene que dar agua. Pero ¿de dónde vamos a sacar esa agua como hombres? De Cristo. De Cristo. Vean lo que ocurre, Ruth 2:10, seguimos ahí. Lo que ocurre es que, dice, ella entonces, dice, bajando su rostro se inclinó a tierra. Lo voy a leer en lenguaje actual, ese verso. Dice, entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Booz. Ruth, hermanos, naturalmente se asombra ante la generosidad inesperada de un desconocido. Ruth actúa con humildad dando a ver lo que ella era. Ruth no era una interesada. No era alguien que estaba allí para ver qué sacaba. No, claro que no. Ruth reconoce que ella es indigna de eso que está recibiendo, que sabe que no tiene con qué pagarlo. Hermanos, eso produce la gracia de Dios. Eso produce el Evangelio cuando está abundando en nuestros corazones. Eso produce. Entonces, hermanos, cuando nosotros damos, cuando nosotros somos gente que maduros en el amor y damos, tenemos que producir que la gente vea la gracia de Dios. Ese es el punto como el clímax del cual debemos llegar. No es solamente dar por dar. Es dar para que, ya sea que tus hijos o tu esposa o a quien se lo demos, vea la mano de Dios, que no somos nosotros, hermanos. No somos nosotros los que damos, sino que vean esa mano de Dios que les provee algo que tal vez no merecen o que no pueden pagar. Pero tienen que darle gracias ¿a quién? A Dios. A Dios. Ese es el objetivo por el cual damos. O sea, por eso cuando le damos a nuestros hijos, debemos enseñarles que es Dios quien les está dando, no yo. O sea, yo soy el medio, pero no soy yo en sí. Es Dios quien ha bendecido mi trabajo, quien me ha dado las fuerzas para hacer esto, pero mis hijos deben de ver no a mí, sino al que provee todo en mi casa. Y ese es Dios. Ruth vio eso en Booz. ¿Qué vio? La gracia de Dios. Te voy a dar ejemplos de alguien que vio la gracia de Dios y hizo lo mismo. El primero de ellos, Moisés. Éxodo 3:11 dice,
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto? Saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿A quién soy yo? O sea, Señor, yo me siento indigno. O sea, yo la verdad, yo no puedo. Otro que vio la gracia de Dios y se sintió así, indigno. David. Dice, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Aquí fue cuando le prometió que siempre habría uno que se sentaría en su trono. Siempre habría uno. Y que de él vendría, ¿quién? El Mesías. Y él dijo: Señor, ¿quién soy yo? O sea, mi antecesor. Pues, y vamos a ponerlo en la balanza. De Saúl a David, ¿quién hizo peores cosas? A ver, sí, tú dices, no, pues David. Pero te digo algo, Saúl mató sacerdotes. Saúl mató sacerdotes y Saúl consultó una divina. O sea que ahí nos vamos, ¿verdad? Ahí nos vamos, porque David, pues, mató a un hombre, tomó a su mujer, censó al pueblo. Muchas cosas también hizo David. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ellos dos? Que David jamás se exaltó y dijo: no, yo soy el rey. No, él siempre tuvo presente quién era él, un siervo. Otro, Pablo. Efesios 3:8. Ahí lo podemos ver, Efesios 3:8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, cuando la gracia de Dios en verdad la experimentamos, así nos vamos a sentir. Indignos. Indignos aún, hermanos, de levantar una silla. Nos vamos a sentir así. Porque muchos dicen, es que eso es bien fácil, pero cuando te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, de que hay personas mejores que nosotros en un punto humano, nos vamos a dar cuenta que somos indignos. Y hermanos, esto es otro rasgo de la mujer virtuosa: humildad. La mujer mundana tiene arrogancia. Es egoísta y piensa que ella se merece ser feliz. Ella se merece la comodidad. Ella se merece todo y los demás deben cumplírselo. Esa es la mujer del mundo. ¿No? Como se los dije ayer, cuando te sucedan cosas buenas, no te preguntes por qué, te lo mereces. ¿Perdón? ¿Te mereces eso? No creo. Pero la mujer del mundo así es, ¿verdad? Te voy a leer otro verso, como dice Pedro. Primera de Pedro 3 y 4. Primera de Pedro 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lenguaje actual de ese verso. No piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Pregunta: ¿una mujer del mundo es así, tranquila y amable? No, hombre. Tiene un lenguaje florido. ¿Verdad? Las mujeres hoy tienen un lenguaje bien florido. Y no se quedan tranquilas, no, hombre. Van hasta las últimas consecuencias. Dices: no, Señor, líbrame de esa. Líbrame de esa, Señor. Porque yo... No, imagínate una mujer así. ¿No? Dice el proverbio: más vale estar en la esquina del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa, ¿verdad? No, hombre. No. O sea, te das cuenta de que es importante esa parte que la mujer debe de trabajar
en esa parte del carácter. Y esa es la humildad, hermanos. ¿Cuál? La humildad no es que seas pobre, que, ay, pues tus zapatos bien rotos y nada más tienes un vestido para el de siempre y para el domingo. No se refiere a eso. Se refiere a una mujer que es una mujer que es tranquila. Dice ahí, Dios habla hoy ese verso, que vuestro adorno no consiste en cosas externas, como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Esto se puso de manifiesto delante de Dios y de Booz, hermanos. Lo que vio Booz fue algo más que lo externo. Fue su espíritu suave y ¿qué? Y tranquilo de Ruth. Eso fue lo que vio. Y dices, ay, pastor, entonces ¿cómo logro eso? La manera de lograrlo, hermanos o hermanas, es poniéndote a la luz de las Escrituras. Es el Evangelio el que va a cambiar tu corazón. Tal vez sí, siempre fuiste una mujer explosiva, una mujer tal vez que no te dejabas de nadie, porque eso te enseñó tu mamá o te enseñó tu abuela o lo aprendiste en el trabajo, ¿no? A punta de golpes, en la vida. Bueno, pero la manera de dar el fruto de dominio propio es alimentándonos del Evangelio. Una mujer que no se alimenta del Evangelio y se alimenta solamente del mundo, nunca va a poder lograr eso. Jamás lo va a poder lograr. Tú date cuenta, están las telenovelas. ¿Cómo actúan las mujeres? Explosivas, arrebatadas, hiriendo, blasfemando hacia otros. Así son las mujeres del mundo. Pero una mujer virtuosa no se comporta de esa manera. Una mujer virtuosa primero piensa y después actúa. Esa es la humildad, hermanos. La humildad tiene que ver con saber qué posición yo tengo. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con mi ropa, no tiene que ver con nada de eso. Ni con el celular que traigas, ni con la Biblia que traigas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el corazón. Mira, tal vez en lo externo Ruth era pobre, pero en lo interno, ¿cómo era Ruth? Una mujer en verdad muy valiosa, muy valiosa. Por eso, mujer virtuosa, ¿quién la hallará, verdad? O sea, virtuosa significa alguien que tiene mucho valor, que tiene cualidades que pocas tienen. ¿Quién la hallará? Se dice Proverbios 31, ¿verdad? Ruth 2:10, seguimos ahí. Lo que dijo Ruth, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Traducción viviente. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Ruth empieza a entender el significado profundo de la palabra gracia. Gracia. No gracias, gracia. Y te voy a dar la distinción de gracia. La generosidad, hermano, la generosidad es un acto de bondad mostrado entre personas iguales. Es como que yo te hago un favor, ¿no? Yo te hago un favor. O sea, tú estás a mi misma posición, yo te hago un favor, porque yo después necesitaría un favor tuyo. Pero la gracia, hermanos, es la generosidad manifestada a un inferior. Esa es la gracia. La gracia es la generosidad manifestada a un inferior. A alguien que sabes que no te lo puede devolver. Que sabes que no está a la capacidad o no tiene los recursos para que tú puedas obtener lo mismo. No. Y esa es gracia. El Señor nos mostró su gracia porque nosotros ¿qué podíamos ofrecer?
Nada, nada. Ruth, hermano, se sabe inferior, indigna, tanto por ser pobres como por ser extranjera. Hermanos, eso debe producir el Evangelio en el corazón que de verdad escucha y ve la mano de Dios. Adoración. Adoración. Por eso alguien que no adora es porque no ha sentido la gracia de Dios en su vida. Piensa que se lo merece. Ruth 2:11. Vamos llegando a la parte final. Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. A ver, pregunta. Pues no que Booz preguntó por ella con el capataz, como haciendo como que no sabía nada. Y aquí dice que él sabe. ¿Cómo está eso? Es sorpresa lo mucho que Booz sabe de Ruth, cuando con el capataz Booz parece no saber nada. Pero veamos que las cosas que dicen de Ruth los demás son cosas que causan admiración. ¿Por qué? Porque había dejado todo por su suegra. Hermanos, el amor desinteresado siempre traerá alabanza. El amor desinteresado siempre traerá alabanza. Sigue diciéndole Booz ahí, en el versículo 11, le sigue diciendo: y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Veamos que Booz alaba la decisión que ella tomó cuando solo estaban Noemí y Ruth. Booz alaba su compromiso con Noemí. Otro rasgo de una mujer virtuosa: su primer compromiso es con Dios. Es una mujer comprometida con Dios. Ese es otro rasgo de una mujer virtuosa. Quiere agradar primero a Dios. Básicamente Ruth demostraba que sí era moabita, pero por fe era hija de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Has leído Génesis 12? ¿Qué le dijo Dios? Salte de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Ruth? Salió de su tierra y de su parentela, y se fue ¿a dónde? A donde Dios le dijo. Belén. Cristo dijo esto, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno. ¿Qué hizo Ruth? Dejó a su padre y a su madre. Fíjate lo que hizo Ruth. Una mujer virtuosa es aquella que su prioridad es Dios. No digo que no tenga otras prioridades, ni que no tenga otros gustos. Los tiene. Pero su prioridad es Dios. Es conocer de Dios. O sea, no es que quiere decir que sea una mujer que se la viva en la iglesia. No. Lo que quiero decir es que es una mujer que en verdad entiende quién es Dios. No es nada más de que, sí, pues sí, yo también creo en Dios. No, pues sí, hasta el diablo cree en Dios. Sino lo que hablo es que una mujer virtuosa es aquella que en verdad sabe que su vida le pertenece a Dios. Ni tampoco es una mujer que recite todos los salmos, No, sabe un buen de salmos. Recuerden que la prueba más grande de la sabiduría es cuando se trata del poder. O sea, es decir, cómo eso impacta tu vida. La mujer virtuosa es aquella que sabe de la Biblia, pero es algo que, más que lo que sabe, es lo que impacta su vida. Son aquellos versículos de la Biblia que la hacen reflexionar en Dios. Y hermanos, de esas personas, pocas, ¿verdad? Porque sí, muchas mujeres sabrán de Dios, pero saben lo que les han contado, pero no lo han experimentado. Es muy diferente a alguien que le cuentan a alguien que lo vive. Es muy distinto. Porque alguien que lo vive, hermanos, su vida es impactada.
alguien que le cuentan, simplemente lo sabe de memoria, pero no sabe cómo es eso. Ese es el problema hoy de los jóvenes. Los jóvenes saben de Jesús porque lo oyen de sus padres, pero no lo viven. Por eso los jóvenes no han nacido de nuevo. Tú los ves, o sea, sí vienen a la iglesia y toda la cosa, pero no son cristianos. No son cristianos. ¿Por qué? Porque no lo viven, o sea, no lo creen. Sí saben de la Biblia, sí lo saben, o sea, saben de Romanos y saben de Juan y saben de la creación y saben de las plagas de Egipto y saben de... Sí lo saben, pero de oídas, o sea, como que me lo contaron. O sea, es que a mí me contaron cómo siente la montaña rusa. Ay, que se siente la adrenalina y todo. Ah, bueno, se siente, pero ¿sabes qué es eso? ¿Sabes qué es subirte y que te empiecen a dar de vueltas? ¿Lo sabes? No, pues no. Es lo mismo, o sea, tú sí sabes que Jesús, que la iglesia, que hay que orar, que hay que esto. Sí lo sabes, está bien. Pero eso no te convierte en cristiano. Necesitas vivirlo, experimentarlo, tener una vida cercana con Jesús y nacer de nuevo. Por eso muchos no vencen cosas en sus vidas. ¿Por qué? ¿Cómo lo van a vencer si no son hijos? Aquel que es hijo lucha. Aquel que no es hijo se deja llevar. Y sabe, pero no es hijo. Terminamos. Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Vemos cómo acaba su discurso Booz. Acaba con una oración. Booz con esto está diciendo que él solo es un instrumento, que quien le está dando este favor, que quien le está dando esta gracia es Dios mismo. Veamos cómo cambia todo, hermanos. En el capítulo 1 vemos pérdida, tragedia, muerte, soledad. Pero en el capítulo 2 vemos protección, amparo, alabanza y la gracia de Dios. ¿Ves cómo Dios cambia todo de un momento a otro? O sea, de un momento a otro, no, pues yo voy, regrésense, hijas mías, porque, pues, ¿qué les espera en Belén? ¿Qué le esperaba en Belén a Ruth? Protección, amparo, alabanza, la gracia de Dios le esperaba. Si hubiera sabido eso, Orfa, ¿crees que hubiera ido? ¿Sabes qué? Yo pienso que no. Porque alguien, aunque sepa todo eso, o sea, nosotros sabemos que nos esperan moradas celestiales, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere dar lo mejor, que Dios cuida de nosotros. Y aún así, con todo eso que sabemos, ¿qué decidimos? Irnos al mundo. Y aún sabiendo todo eso, Por te digo, yo pienso que no. Por eso, hermanos, con Cristo es creer para ver. Y con el mundo es ver para creer. Con Cristo no es así. Con Cristo es primero crees y vas a ver. Y el mundo es siempre, no, yo quiero ver para creer. Terminamos. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Ah? Así termina Booz esta parte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, el Señor es el verdadero marido de la viuda creyente. Te lo voy a leer así. Isaías 54:5. Te lo voy a leer. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Como por un poco de ira te escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová
tu redentor. Jehová, tu redentor. ¿Qué iba a ser Booz? El redentor de Ruth. ¿Quién es el redentor de las mujeres que han sido a lo mejor abandonadas, tal vez golpeadas, tal vez dejadas, heridas? ¿Quién es su redentor? Aquí dice Jehová. Hermanos, esta es una metáfora que se repite mucho en el libro de los Salmos. En momentos de apuro, ¿cuál? La sombra de las alas de Dios. Nada más te lo voy a citar. Salmo 17:8, ahí lo dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 57:1 dice: en ti busco la protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas. Hermanos, vivir bajo la sombra de sus alas representa tres cosas. Representa la verdadera solución a la amargura. Eso representa vivir bajo las alas de Dios. Representa la verdadera solución a la amargura. Número 2, revela quién está detrás de la intervención de Booz. ¿Quién es? Dios mismo. Y número 3, describe la protección de Dios para alguien que ha preferido a Dios que a los ídolos. Describe la protección de Dios para alguien que ha preferido a Dios que a los ídolos. Termino con esta paráfrasis, con lo que Booz dice. Termino con esto. Básicamente, parafraseando lo que Booz le dice así: Ruth, confía en el Señor. Él es un Dios justo y bondadoso, que protege al desamparado. Hasta aquí puede ser que después de tu conversión solo hayas conocido problemas, dificultades y complicaciones, y podrías empezar a dudar de este Dios en quien has confiado. No te desanimes. Él te dará recompensa. Tú estás aquí como espigadora, llevando a cabo un trabajo ingrato, sin más remuneración que lo que tú misma logras recoger. Podrías tener envidia de mis criados, que tendrás un salario al final del día, pero el salario que Dios tiene para ti es mucho más espléndido. Y mientras lo esperas, piensa que Dios es para ti lo que la gallina es para sus polluelos. Te abrigará bajo las alas de su protección, y aunque tú no lo veas, porque Dios es fiel, su protección es tu garantía y tu recompensa es segura. Eso es lo que, parafraseando, Booz le dice a Ruth. Pregunta: ¿podrá hablar uno del mundo así? ¿Podrá hablar una del mundo así? Diciéndote: confía en Dios, aunque estés pasando por esto. Dios es para nosotros como la sombra de las alas, como esa gallina que cubre sus polluelos y los cubre de la lluvia. Así es Dios para nosotros. Son palabras que difícilmente podrían ser esperadas por Ruth, porque como moabita no podía presumir del amparo del Dios de Israel, al menos según la letra estricta de la ley. Pero lo que era imposible para la ley, la gracia lo hace posible. Booz es el portavoz de esa gracia. De esa gracia. ¿Cómo fue el encuentro de Ruth y Booz? Con bendición. Me refiero a bendición de dar, pero no solamente Booz le dio cosas materiales, le dio la bendición de Dios. Le enseñó que la decisión que ella había tomado era la correcta. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.